Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo centrado en la papelería, más concretamente en journals, libretas, agendas, diarios. Y es que he visto ya varios vídeos en los que la gente hace una pequeña revisión, un pequeño resumen de cuáles son las libretas que están usando actualmente y para qué las usan. Y me ha parecido una excelente idea porque, como persona que cada vez que va a una papelería necesita comprarse un bolígrafo y una libreta, yo necesito darle uso a todas esas libretas y agendas y inserte sinónimo. Así que quiero enseñarte cuáles son las libretas y diarios que estoy usando actualmente. Y yo creo que podemos empezar un poco por las que son de organización, ¿vale? Así que la primera de ellas es esta de aquí. Voy a tener que tener mucho cuidado a la hora de enseñártelo para no mostrar información personal, pero bueno, espero que entiendas que si en algún momento hay algún corte es porque me he dado cuenta de que había algo que no era para tus ojitos, ¿vale? Vale. Esta de aquí es la Hobonichi Weeks. Básicamente es una agenda con distribución semanal. Voy a enseñarte lo que es una página en blanco. Un poquito más adelante, por ejemplo, ¿qué te parece que te enseñe la página del noviembre, por ejemplo? Vale. La distribución de esta agenda sigue un sistema semanal en la página izquierda y a la derecha una página cuadriculada en blanco que puedes gestionar un poco como quieras. Yo personalmente... ese es el marcapáginas. Yo personalmente lo que tiendo a hacer es organizar mi semana en este lateral que ya está dividido día a día. Y aquí tengo un poco un recordatorio semanal de cosas que tengo que hacer, pero no tienen una fecha exacta. Véase, tengo que, no sé, imagínate llevar algo a la tintorería, pues lo pongo ahí, es algo que se tiene que hacer esta semana, pero no particularmente cierto día. O si tengo que pedir una cita para X cosa, pues lo apunto ahí, acordarse de pedir cita. Son como cosas que no deberían quedar pendientes de esta semana, aunque la mayor parte de las veces quedan pendientes. Pero bueno, son cosas que sé que son recordatorios y es muy fácil ir a semanas anteriores y buscar en ese apartado, porque normalmente de esta página la divido en dos. Y aquí, en lo que viene siendo a la altura de viernes, sábado, domingo, aquí hago el recordatorio de notas y estos son pues 3 o 4 cosas que tengo pendientes. Y después en la parte de aquí arriba pues a veces son normalmente lo que estoy haciendo ahora mismo son algunos cursos o alguna cosa de docencia e investigación, cosas así relacionadas con el trabajo que quiero tener presentes, entonces lo apunto en la parte de arriba. La parte de arriba digamos que es más trabajo y la parte de abajo son cosas personales. Y después a lo largo de la semana pues me organizo un poco el día a día. Pues si el lunes tengo que
inglés, pero la verdad es que da un poco igual el idioma porque lo único que tienes es aquí una frase, pero lo que me gusta es lo limpia que se ve la agenda, porque no hay nada que te interrumpa la vista. Si lo quieres poner bonita y con diseños, puedes ponerle pegatinas o dibujitos, y si no quieres, pues es un sistema bastante limpio, bastante simple. Vale, voy a enseñarte un poco. A ver, déjame ver. Vale, esta de aquí es de diciembre, que todavía no había empezado esta agenda porque estaba con la anterior, ¿vale? Pero voy a enseñarte un poco cómo se ve la semana. Vale, ya está. Eso es todo lo que vas a ver, ¿vale? Entonces, bueno, tengo bastantes cosas apuntadas y es como organizo mis día a días. Voy a enseñarte así lo que viene siendo un spread, una visual de una semana, pero te lo voy a pasar en cámara rápida y ya está. Y después lo que tengo aquí es este marcapáginas barra regla barra Hobonichi lo llama pencil board, que básicamente es para que lo pongas entre páginas, para que la tinta no pase a la página siguiente. Si usas algún rotulador o algún bolígrafo que pueda traspasar, yo lo uso un poco más como marcapáginas. No he tenido especialmente ningún problema con el papel de estas agendas y por eso sigo comprándolas. Vamos a marcar la página y quedaría así, que aquí tiene una pestañita que pone Today y lo dejo ahí marcando. Al final de la agenda, esta que me compré esta vez es la Mega, que básicamente es que al final de la agenda trae varias páginas que simplemente son cuadriculadas, pues si quieres apuntar alguna cosa. Y la diferencia entre la Wix normal y la Wix Mega es que trae más cantidad de páginas cuadriculadas al final. Puedes usarlas o no. Y esta es la agenda que me hace ser persona, junto con su pincita. Esto no sale de mi escritorio porque es con lo que me organizo día a día. Ah, y por cierto, la tengo en esta funda de plástico porque cuando la compras no viene con nada de esto, y esta funda ya la tengo desde hace por lo menos 2 o 3 años y la voy cambiando de agendas. Muy bien, pues esa es nuestra primera libreta. Bien, ahora a nivel organizativo, ya que estamos un poco en organización, quiero enseñarte esta otra. Vale, esta de aquí es una Leuchtturm 1917. Esta libreta creo que es una marca alemana, si no me equivoco. La cuestión es que es una libreta simple con páginas numeradas, y la que yo tengo es con páginas punteadas. Te voy a abrir una página en blanco, si es que tengo alguna. Vale, aquí. Este es el aspecto de la libreta. Esta que tengo aquí es un tamaño A5 y estas son las páginas. No sé si llegarás a ver el punteado, pero bueno, me vas a tener que creer, son páginas punteadas. Bien,
enseñarte así mucho más. Como las páginas son punteadas, pues básicamente lo puedes convertir como si fuesen una cuadrícula o si fuesen líneas, da un poco igual. Yo uso un poco el punteado para ayudarme a la hora de hacer el dibujo del mes, básicamente el calendario, el mes. Y puedo escribir también siguiendo los puntos, porque al final es como si estuviese, como que te dan una pequeña regla para que escribas rectito. Es el híbrido perfecto entre una libreta o una página de cuadros y una página en blanco. Solo te marcan los puntos de día cada una de las intersecciones de los cuadraditos. Bien, esta libreta, bueno, está en las últimas, la verdad, porque ha pasado por muchísimas fases. Muchísimas fases. Muchísimas fases. Y su primer momento fue en... Te lo voy a enseñar. Eso creo que sí que te lo puedo enseñar. Su primer momento fue en 2019. Ahí está. Cuando empecé con el bullet journal en esta agenda, libreta. De aquellas cuando todavía organizaba mi día hora a hora prácticamente. Eso a día de hoy ya no lo hago. Si funciona para ti, perfecto. Para mí creo que no llegaba a funcionar tampoco cuando lo hacía, pero sí que es verdad que cuanto más dividía mi día, más por horas lo hacía, más consciente era de si estaba perdiendo el tiempo o no, porque yo sabía que en esa división ideal que yo hacía era factible hacer esas divisiones, y que lo que yo quería que me llevara una hora, sé que lo podía hacer en una hora, pero bueno, siempre iba acumulando retraso. Pero si esto estoy hablando en épocas de estudio, ¿vale? Si en esa división no llegaba a dividirla, o sea, si ese día, esa tarde, esa mañana no llegaba a dividirla, llegaba a hacer mucho menos de lo que podría planificar hora por hora. No sé si me estoy explicando. A día de hoy esto no funciona para mí, pero en su momento funcionaba y muy bien. Nunca lo cumplí al dedillo, pero me hacía ser mucho más productiva de lo que soy a día de hoy. No que necesite serlo al mismo nivel que lo era antes, pero bueno, yo creo que me entiendes. Así que de esta libreta, algo que trae al inicio es una especie de índice, porque está pensada para el sistema bullet journal, que básicamente es un haz de la libreta lo que tú quieras, y puedes hacerlo. Básicamente la idea es que aquí pongas el número de página y aquí lo que hay en esa página. Entonces, por ejemplo, yo ahora podría hacer pues en la página 3 está el calendario de 2019, en la página no sé qué está el de 2020, después más adelante en la página 60 empiezo en organización de contenido de tal año, en otra página ideas de contenido, no sé qué. Bueno, entonces esta de aquí pasó por muchas fases. Empezó siendo un bullet journal, llegó a ser una libreta en la que hacía varias listas diferentes. Aquí fue 2021. Hay que aprovechar las libretas al máximo. Quien dice que una libreta no pueda tener múltiples vidas, quiero decir, puedes haberla usado para algo y luego que vaya evolucionando contigo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, le queda
folleto de la propia libreta para que veas las especificaciones. Viene con este desplegable en acordeón. Y algo que te puedo decir es que es papel de 80 gramos. Lo acabo de ver ahora. ¿Dónde estás? Aquí lo pone. Aquí en el apartado de tamaños están los tamaños y el gramaje del papel. Y tienes dos tipos de portada. Puede ser portada rígida o portada blanda. Y esta que tengo yo aquí es la rígida. Y este tipo de libretas también traen, que lo tengo aquí detrás. Espera un segundo, a ver, lo consigo sacar. Esta hoja de aquí, que es una hoja de pegatinas, que básicamente puedes quitar una de estas pegatinas y ponerla en la portada de la libreta. Aquí. Y estas alargadas que puedes pegar en el lomo. Si tienes varias libretas, pues puedes, imagínate que necesitas una de estas por cada año porque la conviertes en tu agenda, pues puedes tenerlas luego en una estantería o no, en un cajón, pero no tienes que ir abriéndolas una a uno para saber en cuál de ellas está el contenido que tú buscas. Y otro sistema para el que están muy bien estas libretas es para hacer un common place, que es un sistema en el que tienes varios temas dentro de una libreta, pero los organizas con un sistema de índice por páginas y tienes varios temas. Por ejemplo, imagínate las cosas que me interesan a mí, que pueden ser maquillaje, papelería, cosas relacionadas con mi trabajo, cosas de decoración, por ejemplo, ¿no? Pongamos que son esos 4 temas: maquillaje, papelería, ¿qué acabo de decir? Trabajo y decoración, ¿vale? Pues puedo empezar a hablar de papelería, empiezo a escribir temas de papelería y justo a continuación acabo de escribir lo que tenga que escribir, y el próximo día que vaya a escribir algo que puede que sea otra temática, empiezo justo a continuación. Quiero decir, esto no es empiezo dividiendo mi libreta en 4 secciones, no, es empezar a escribir y después en el índice voltear, y en la zona en la que pongas pues escritura, dejas puesto en el margen todas las páginas en las que haces referencia a esa temática. Así vas saltando un poco entre páginas, pero siempre vas escribiendo de continuo en la libreta. No tienes secciones en vacío entre medias. Es un sistema que está muy bien si no quieres tener demasiadas libretas y tampoco quieres hacer este sistema de divisiones. Puedes mirarlo si te interesa. Vamos a seguir en libretas. Vale, eso sería todo lo que tengo en cuanto a organización. La siguiente de aquí que tengo es esta de aquí, que esta es mi Hobonichi Teco A6. Déjame asegurarme de cuál es el nombre, porque lo pone aquí dentro, pero está metida en la funda. Sí, Hobonichi Teco original, y la que tengo aquí es la de 2026, que es este año en el que estamos. Ahora tengo que volver a meter aquí el papelito que tenía. Dame un segundo.
graciosísimo. Un conejito, esta llave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto de aquí es un dinosaurio rosa. Bueno, es muy entretenida. Esto de aquí es una paloma con un bolígrafo. Bueno, es muy graciosa esta portada. Y después tengo aquí este papelito amarillo, este rojo y este azul, que son piezas de confeti del concierto de Taylor Swift al que fui en 2024. Vale. Y están dentro de la funda transparente que cubre la funda del Hobonichi. Bueno, la propia funda tiene varias secciones para que puedas meter tarjetitas o algún papelito que quieras guardar. Y aquí dentro tengo mi diario. Este diario, bueno, esta agenda es el mismo sistema que la Wix, pero cada una de las páginas es un día. Así tienes pues mucho más espacio para escribir. Este sistema ya lo llevo usando pues también 3 años, yo creo. No tan no de forma tan asidua como lo hacía cuando empecé, porque me gustaba esa idea de tener un diario en el que simplemente fuese a buscar el día y escribiese lo que pasó en ese día, si es algo que quiera escribir. Pero últimamente no estoy yo con muchas ganas de escribir en un diario, así que no sé si el próximo año usaré este mismo sistema o simplemente compraré una libreta en blanco para reemplazar esta y que simplemente sea pues una funda para una libreta A6. No lo tengo claro. Todavía tengo medio año para meditarlo. Sí que es cierto que voy a intentar aprovechar el espacio que me queda por ahora sin usar para apuntar alguna otra cosa, porque yo creo que como sistema diario no tengo tantas ganas de usarlo, pero bueno, está ahí. Siguiente libreta. Y la siguiente la he retirado del bolso porque me has visto el vídeo que hice, y si no lo vas a tener en relacionados, el vídeo que hice del unboxing y montaje de la Traveler's Notebook. Bien, voy a contarte qué cosas tengo por aquí. Uy, casi me acribillo con una pluma. Espera. Vale. Bueno, punto número 1. Esta libreta va conmigo en el bolso todos los días. La estoy usando no a diario, pero mucho. Y conmigo van estos dos bolígrafos. Uno de ellos es el que me venía de Hobonichi el año pasado, y el otro es esta Pilot Kakuno, que es una pluma, y este es un bolígrafo de 3 colores que es bastante útil cuando necesitas escribir algo o hacer algún detalle, algún redondel, alguna anotación y necesitas más de un color. Bien, ¿qué es lo que llevo aquí? Bueno, punto número 1, la pinza.
es uno de los añadidos, sirve tanto para marcar página como para sujetar varias páginas juntas. Y punto número 2, tengo aquí este clip con este logo de estrellitas, que es un pen loop que básicamente sirve para meter un bolígrafo por aquí. Y esto de aquí, que es un colgante que tenía, que bueno, te lo explico todo en el otro vídeo que tengo sobre la Traveler Notebook. Cosas que tengo aquí dentro. Esta libreta va un poco conmigo y está a todas partes, y esta sigue el sistema. Quiero apuntar algo y lo apunto. Ahora mismo tengo dentro dos inserciones y 3 libretas. Bien. Lo primero que tengo es este insert transparente, que aquí tiene un bolsillo con zip, estilo cremallera, pero es un zip. Y del otro lado tiene estas ranuras a modo de tarjetero, así que aquí guardo pegatinas, y aquí también. Mira esta, qué graciosa. Es como un gatito Tamagotchi, más o menos. Y aquí tengo mis pegatinas de libros. Vale. Y después la otra inserción que tengo es esta carpetilla de cartón, que aquí tengo pues alguna otra pegatina, algún papelito con el que me quiero quedar, y alguna tarjeta de visita, digamos, de alguna cosa. Si voy a algún sitio que me gusta, intento quedarme con una notita o el típico, ¿cómo se llaman esto? Tarjeta de visita, creo. Intento quedarme con una de ellas, ¿vale? Y después las 3 libretitas que tengo dentro son esta primera, que es con páginas en blanco, páginas estándar. Esta otra, que también son páginas en blanco, pero es papel de sketchbook, papel de dibujo. Y esta otra, que es papel de puntitos, que bueno, aquí ya tengo un poco más de otras cosas. En esta última lo que hago es un poco apuntar cosas. Tengo varias secciones en esta última, cosas que me gustaría comprar, cosas que me gustaría, alguna película o alguna serie. Si alguien me dice te recomiendo esto, tengo aquí para apuntarlo. Tengo aquí una parte de frases que me gustan, que te puedo leer alguna. Por ejemplo, esta de aquí: cuando tengas demasiadas opciones, no te preocupes tanto por escoger la correcta. Elige una y conviértela en la opción correcta. Me gusta bastante. Otra: si solo haces lo que sabes, nunca serás más de lo que eres ahora. Dicho por el maestro Shifu en Kung Fu Panda 3. Y otra que también me gusta mucho: no lo estás haciendo mal, solo estás en el punto en el que la mayoría lo deja. Period. Y en la parte del sketchbook pues tengo notitas, dibujos, algunas cositas que voy apuntando. Bien, y esta
tornillones y fuerza para enganchar los bolígrafos. He visto que hay algunos en loops de estos, no sé cómo llamarlo en español, la verdad, sujeciones para bolígrafo, que son de un material elástico, pero no he encontrado ninguno. Este es de polipiel y es rígido, así que no se adapta demasiado bien a los bolígrafos, pero sí que es verdad que me gusta mucho la pinza con su detalle de estrellita, así que por ahora se queda así. Bien, y ahora eso sería solo libretas, y ahora te quería enseñar un par de añadidos, la verdad. Ese par de añadidos son este de aquí. Esta de aquí es una Moleskine apaisada, y este es esta. Si te digo la verdad no sé cuál es. Espera, siempre las guardo aquí. Siempre lo guardo aquí en la parte de atrás. Vale, esta es la Moleskine Art Watercolor Album. Vale, esta es la Moleskine de acuarela, pero el tamaño chiquitito. Vale, esta también la tengo desde hace un porrón. Y básicamente lo que tengo aquí son dibujitos, ¿vale? Dibujitos, 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 más dibujitos, más dibujitos. El primero que tengo aquí es de también 2019. Parece que en 2019 empezó mi obsesión por las libretas. Que esto de aquí es el castillo de Hyrule de Breath of the Wild. Supongo que por eso está dibujado en 2019, que fue cuando salió el juego, si no me equivoco. Madre mía, 7 años ya. What? Tal vez saliera antes, pero yo lo jugué en 2019. Bien, pues esta es mi libreta de acuarela, el sketchbook, y después tengo este otro que tapo esto de aquí porque aquí están mis iniciales grabadas en papel foil. Y esta de aquí es una libreta de acuarela de la marca Mosseri, con esta ilustración de Sibylline, creo que se llama así, que es una de mis ilustradoras favoritas. Me encanta cómo dibuja. Mira qué bonito, mira qué bonito. Y esta es la libreta por detrás, con un cervatillo. Tiene también esta banda elástica para abrirla. Y la libreta por dentro es de papel de acuarela, pero tiene anillas. Y aquí lo que tengo también son más dibujos, dibujos. Más dibujos, más dibujos. Mira, estoy bastante orgullosa, y es que dibujé una de mis cartas Pokémon favoritas, que esta de aquí está hecha por el ilustrador o la ilustradora, no estoy segura, Ayako Ozaki, y es bonita, y la ilustración es absolutamente preciosa. Esta no tanto, pero la original sí. Y esto de aquí es, bueno, una gallina, una de mis plantas, un clos. Y esta taza ya no existe en mi vida, pero era absolutamente divina. Era blanca con estos dibujos de hojas en azul, y el borde tenía un borde dorado. La he hecho mucho de menos, pero un día decidió que no quería seguir viviendo y se tiró de la estantería, o se le cayó a alguien, no estoy segura, y rompió.
y no hay día que pase que no la eche de menos. Creo que la había comprado en Santander, puede ser, en una tienda de tés, infusiones, cafés, este tipo de cosas. Ay, me gustaba mucho esa taza, me gustaba mucho, pero bueno. Y esas son todas mis libretas que estoy usando a día de hoy. Y como extra tengo esta de aquí. Esta de aquí es una Moleskine de tapa blanda, también con su elástico y cuadriculada, que esta es mucho más grande que las otras que tengo. Y mi intención, al menos esa es mi idea a día de hoy, puede que lo cambie, no estoy segura, pero mi intención es que esta de aquí, una vez se acabe, pase a ser esta. Así que esta va a ser mi libreta de contenido, creo, puede ser. La verdad es que soy el tipo de persona que si no está escrito en papel, para mí no existe. He intentado gestionar mi vida con agendas tipo Google Calendar, otro tipo de calendarios digitales, el del móvil, la tablet, ordenador, da igual. Si no está escrito a mano, para mí no existe. No tengo esa... puede que sea costumbre de mirar en mi móvil las fechas. Tiendo a escribirlo igualmente. Ciertas cosas concretas las escribo en el móvil, sobre todo de cara a si hay un evento importante, algún cumpleaños, algún viaje o algún evento tipo una boda o alguna cosa de este estilo, o un concierto. Eso sí lo escribo en el calendario del móvil. Todo lo demás soy incapaz, no me puedo gestionar con eso. Necesito que esté en papel y aún así todo lo traspaso igualmente a papel. Yo necesito que esté escrito. Y mi idea es pasar a usar una de estas, probablemente esta, porque no sé para qué otro uso podría usar una libreta tan grande, pero para planificación podría ser también un commonplace journal, pero creo que es demasiado grande para eso. O no sé, tengo que darle una vuelta, pero yo creo que es la opción que va a hacer que sustituya a esta libreta. El tamaño de esta no lo sé, creo que es uno de estos tamaños que no siguen el sistema de A5, A4, A3. Este de aquí es el tamaño Classic, el tamaño 19 por 25 centímetros. No es un tamaño estandarizado europeo, creo que es europeo. Pues eso, A4, A5, A6. Esto de aquí es un A5, que básicamente es una cuartilla, y la mitad de esto, que es este, es A6. Aquí no lo parece por la funda, pero estos son A5, son dos A6, vale. Y esto probablemente sea el sistema B, porque esto no es un A4, pero bueno, algún gusto le buscaré a esa libreta, probablemente este. Esto es lo que pasa cuando compras libretas porque te gusta la libreta y no con una idea inicial en mente, que a veces sí, pero luego vas cambiando. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Cuéntame cuáles son tus
necesitas tú una libreta tan grande como esta. Siempre está bien saber cómo piensa el resto de la humanidad. Y eso es todo. Espero verte muy pronto en un próximo vídeo.